Perfecto, vamos a empezar la potencia analizando un poco sobre los MAS, ¿no es cierto? Los MAS en América Latina, partiendo de que los MAS son los mecanismos alternativos de solución de conflictos que a lo largo de los países latinoamericanos varían, sobre todo en el tema técnico y en el tema de la denominación. Muchos países latinoamericanos los conocen como mediación, otros lo conocen como negociación asistida, otros lo conocen como conciliación. Hay muchas formas en las cuales se les denomina a los mecanismos alternativos o se los desarrolla o se los desagrega a los mecanismos alternativos de solución de conflictos. También hay arbitraje, lógicamente, pero básicamente lo que vamos a analizar el día de hoy es cómo se determinan, cómo se establecen, cómo se aplican en las distintas normas y vamos a analizar primero el contexto de Estados Unidos. ¿Por qué es importante analizar el contexto estadounidense? Porque la common law, que se aplica mucho en Estados Unidos, le da una facilidad más adecuada para la aplicación de estos mecanismos alternativos de solución de conflictos y por eso me he permitido iniciar mi ponencia hablando un poco de los Estados Unidos, ¿no? El origen de los mecanismos alternativos de solución de conflictos se consolida o inicia en el siglo XVIII, cuando ya en los comerciantes de aquellas épocas actuaban o trataban de buscar una forma, un mecanismo alternativo para resolver sus controversias y lo que hicieron básicamente fue tratar de organizarse a través de asociaciones de gremios o de comerciantes, los cuales formaron una especie de asociaciones de cámaras o de gremios, los cuales tenían la posibilidad o la capacidad de ayudar a resolver las controversias de los propios, de las partes que eran las que actuaban dentro de estos procesos. Entonces, iniciamos en Estados Unidos con la consolidación o el origen de los mecanismos alternativos con estas cámaras de ayuda a la resolución de disputas en el siglo XVIII y XIX. De ahí se consolida la mediación familiar en los años 70 y este éxito que se estableció dentro de Estados Unidos también lo extendió rápidamente, tanto es así que se instauró inclusive en países vecinos como Canadá y México. La goza de una importante y arraigada presencia, sobre todo en el ámbito civil, laboral y exclusivamente societario. Cuando comienza a tener una consolidación más adecuada y un reconocimiento, si podríamos decir, es cuando en el año 1998 el Congreso de los Estados Unidos aprueba la Ley Federal Alternative Dispute Resolution en el acto número 9. Entonces, cuando ya se aprueba esta ley federal, ya existe una norma que regula la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos dentro del contexto estadounidense. Para hacerles una breve reseña de los MAS en Estados Unidos, es importante determinar que tienen más de 100 años de presencia ya la aplicación de los MAS de forma, si le podríamos decir, consolidada. Hay una libertad de ejercicio que es bastante interesante. Esta libertad de ejercicio permite que existan mediadores independientes y que estos mediadores independientes tengan la capacidad de actuar conforme a su propia autodeterminación y regulación. Es decir, no existe mucho control o injerencia de, estatal en cuanto a la aplicación de estos más. Hay un alto porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de mediación y conciliación. Eh, Tiene un apoyo importante o constituye un apoyo importante a la justicia común o a la justicia ordinaria, aportándole con un 75% de efectividad al descongestionar a apoyar o ayudar a descongestionar los tribunales ordinarios. Como les decía, en Estados Unidos se aplica la common law, que se vuelve más afín a la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Hay una fragmentación del sistema, hay medios alternativos públicos y medios alternativos privados, sin embargo, los que prevalecen son los privados, como les digo, a través de los mediadores y conciliadores independientes. Y también para hablar de Estados Unidos es importante identificar qué instrumentos han coadyuvado al fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos
en Estados Unidos, y es importante hablar del Federal Mediation and Conciliation Service, que fue creado como una agencia independiente del Departamento de Trabajo, con una sede en la ciudad de Washington, aunque cuenta con oficinas regionales y 70 oficinas a nivel de Estados Unidos, cuya misión importante es el mantenimiento y la promoción de la paz laboral y de la cooperación dentro de los lugares de trabajo. Lo que se busca dentro de su misión es ayudar a los empresarios y a los trabajadores a resolver conflictos o a prevenirlos antes de que estos aparezcan. Entonces, este Federal Mediation and Conciliation Service es un ejemplo en lo que se determina a un instituto o un organismo que fomenta la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos con enfoque en los temas laborales. ¿Sí? Ahora vamos a hablar, ya bajándonos un poco más, vamos a hablar un poco de México, si bien entiendo que la mayoría de personas que son parte de este curso, no, no obviamente todos, porque entiendo que hay gente de toda Latinoamérica, está enfocada al país mexicano. Es importante identificar que dentro de México se han determinado tres fases en cuanto al desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. La primera fase, denominada en la cual se aplica la conciliación como fase previa a los procedimientos arbitrales o administrativos, en los cuales efectivamente se determinaba que previo a iniciar un procedimiento arbitral o administrativo se tenía que aplicar la conciliación. Obviamente acudían a conciliación, sin embargo, es obligatorio acudir, pero no es obligatorio llegar a ningún tipo de arreglo. En la segunda parte, o en la segunda fase, está marcada por el impulso de la mediación y la justicia restaurativa como una política institucional, sobre todo en los gobiernos locales. Esto data entre los años 1997 al 2017. Y la tercera fase, que surge en el año 2017 con una reforma constitucional en materia de solución de conflictos, en la cual se establece ya la existencia, la vigencia o el reconocimiento por mandato constitucional de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, y hay una última etapa que está determinada por la promulgación de la ley de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Como ustedes saben, México es un estado federal y cada uno de sus estados tiene o maneja sus propias normas, pero esta norma federal es la que ahora está ayudando a la consolidación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, ¿no? Eh, pero un poco más, antes de hablar de esta ley, es importante determinar que dentro de los inicios de la mediación en México, fue iniciada o se aplicó los más como una política pública en los tribunales superiores de justicia de fuero local. Uno de los primeros tribunales de justicia que aplicó los más es el Tribunal de Justicia de Quintana Roo, al implementar la mediación y el arbitraje en la Ley de Justicia Alternativa de Quintana Roo de 1997. Y en ese mismo año se inauguró el primer centro de justicia alternativa en la ciudad de Chutemal. Y se extendieron también en otras ciudades de Quintana Roo, como en Cancún y Cozumel. Después de eso, inicia un proyecto en el año 2000, o un proyecto del año 2001, del Consejo para las Iniciativas Jurídicas de la American Bar Association. En eh, la sección de resolución de controversias, inicia un proyecto para implementar y fomentar la mediación en el país mexicano. Tiene su origen en la estrategia promulgada o impulsada por el Banco Mundial para dar apoyo técnico y económico a países receptores de créditos internacionales, como es México, y de generar reformas que den certidumbre y estabilidad a los inversores, ¿no? Esto es importante determinar porque la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos bajo los principios fundamentales, y uno de ellos, del principio de independencia, permite que las personas que se encuentran en un proceso de inversión, en un negocio jurídico, en una contratación en un país, pues obviamente al determinar que existen mecanismos alternativos de solución de conflictos que se encuentran bien consolidados, bien aplicados, y que obviamente existen procedimientos y normas claras,
genera o atrae a la inversión extranjera. Entonces, lo que se buscaba con este proyecto es atraer a la inversión extranjera a través de la implementación o el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Este proyecto trajo buenos resultados, hicieron 11 cursos de formación básica de mediadores con 294 participantes, talleres de planeación, diseño y operación de centros de mediación, cursos de formación de instructores de mediadores para hacer proceso de formación de mediadores, y estos cursos fueron muy útiles y sirvieron o permitieron que se crearan centros de mediación alternativa en México, en Querétaro, en Oaxaca, en Aguascalientes, en Veracruz y en algunos lugares en algunas ciudades mexicanas, ¿no? Al inicio, algunos centros funcionaron sin ley, basados en acuerdos del pleno poder de su poder judicial, como el caso de Bajas California, y otros operaban con un reglamento como el Centro de Mediación del Estado de México. Ahora, en cuanto a la normativa, es importante determinar que existen normativas particulares o especiales de las distintas materias en las cuales se establece o se reconoce los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como por ejemplo el artículo 132 del Código de Procedimientos Administrativos de México establece como método de solución de conflicto a la mediación dentro de los litigios administrativos. El Código de Procedimientos Civiles del Estado de México se refiere a la ejecución de convenios celebrados en mediación y conciliación dentro del Poder Estatal del Estado de México. El Código de Procedimientos Penales de México también permitió el ejercicio de la mediación en materia penal. La Ley de Derechos y Cultura y de las comunidades indígenas del Estado de México también estableció un mecanismo alternativo de solución de conflictos como justicia comunitaria en materia indígena, y la Ley del Notariado del Estado de México da la potestad a los notarios para realizar mediación. Y así un sinnúmero de normas que han tenido una aplicación y que han generado un desarrollo adecuado de la mediación, sobre todo en los Estados Unidos mexicanos. Es importante determinar que el punto de inflexión, el que marca un antes y un después en el desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, constituye la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que fue publicada en el Diario Oficial de México de la Federación Mexicana el 26 de enero del 2024, en el cual es importante determinar que se reconocen ciertos mecanismos alternativos de solución de conflictos como la negociación colaborativa, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Estos mecanismos tienen que aplicarse siempre en estricto derecho de los principios establecidos como el principio de acceso a la justicia alternativa, de autonomía de la voluntad de las partes, de buena fe, de confidencialidad, de equidad y todos esos de legalidad y neutralidad, que son los principios que permiten una aplicación adecuada de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. También es importante determinar que esta norma establece requisitos para los facilitadores, que podríamos hablar que son mediadores o conciliadores que se registran en el Poder Judicial mexicano, como por ejemplo tienen que ser mexicanos de nacimiento, con credencial o licenciatura de abogados, no deben no deben haber sido sentenciados por delitos culposos, ni tampoco deben tener o deben ser deudores morosos. Sí, eso también es importante. Se determina una mediación especializada en temas agrarios, penales, laborales, civiles, familiares. Me parece interesante porque te permite o te establece procedimientos claros y propios para el desarrollo de cada una de las materias en las cuales se pueden manejar los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Algo que también es importante es que se establece una plataforma nacional de personas facilitadoras en la cual, si bien es cierto, se cumple con los requisitos para ser facilitadora en México, y las personas que cumplen con los requisitos obviamente son registradas en una plataforma nacional de facilitadores, lo que permite que las personas que van a utilizar el servicio tengan la seguridad de que estas personas están autorizadas para brindar el servicio de mediación. Y a estas personas también están sujetas a obligaciones, como por ejemplo los facilitadores, una de sus primeras obligaciones es analizar la transigibilidad del caso, es decir, que el caso sea materia susceptible para mediar, que
ellos también tienen que conducir adecuadamente el proceso aplicando las normas establecidas o los principios establecidos en esta norma, verificar la identidad de las partes, verificar la disponibilidad de bienes y los derechos que se establezcan dentro de dentro de ese proceso conciliatorio, mediatorio o aplicativo de los más, y también cumplir a cabalidad con la ley. Esas son las obligaciones que se establecen dentro de esta ley que es muy avanzada, que nos permite eh, que se consolide de mejor forma los más dentro del país mexicano. Ahora sí, vamos a irnos un poco más a Sudamérica y vamos a analizar un poco la mediación en Bolivia. La ley número 708 promulgada el 25 de junio del 2015 es la que regula la aplicación de la mediación en el país boliviano. Establece que la mediación es voluntaria, gratuita y extrajudicial, como en la mayoría de estados latinoamericanos. Es un procedimiento extrajudicial voluntario desde el momento de acudir a la audiencia hasta el momento de llegar a un acuerdo. Pueden acudir en cualquier momento del conflicto, antes o durante un proceso judicial, es decir, se identifican los dos tipos de mediación, la mediación intraprocesal o la mediación extraprocesal. Los acuerdos que se lleguen allá tienen el carácter eh, de cosa juzgada, y la ley boliviana de mediación establece incentivos para promover el uso de la mediación, como por ejemplo el pago, la excepción de pagos de costos judiciales para que las partes lleguen a un acuerdo mediante mediación. Es decir, existe la posibilidad de que los centros de mediación públicos se les pueda evitar o se les pueda extender este pago o eh, remitir este pago para que no paguen el tema de las costas procesales, y lo que hace que la gente se ponga o se oriente un poco más por la mediación, ¿no? Y los pilares básicos que determinan la mediación en Bolivia es la voluntariedad, la confidencialidad y la imparcialidad. Por la propia norma, la 708, establece estos principios que tienen que ser de cumplimiento obligatorio tanto para las partes como para el mediador, que es el que maneja estos procesos, ¿no? Y es importante determinar que estos incentivos que se ha tenido dentro de la, dentro del país boliviano ha generado muy buenos réditos, sobre todo en cuanto a la data estadística. Por ejemplo, se puede determinar que en el año 2022, Bolivia, todo el país boliviano registró un total de 12.664 casos de mediación, de los cuales 10.569 se resolvieron de manera exitosa. Eso representa un aumento del 15% con respecto al año 2021. Es decir, si podemos analizar un poco, deberíamos determinar que de los casos ingresados, por lo menos más del 90% de casos son resueltos con un acuerdo, es decir, de manera exitosa. Y esta data se repite a lo largo de todas las naciones latinoamericanas, ¿no? Siempre el porcentaje de acuerdos que se llegan en mediación es muy alto. Esto también representa un aumento del 15% con respecto al año 2021, y los casos en los cuales más se lleva mediación, por ejemplo, las temas civiles, incumplimiento de contratos, son 3.293. Temas familiares, fijación de pensión alimenticia, aumento, visitas, tenencias de los menores, 2.851. Temas laborales, 2.449. Temas civiles, o en otros casos, 1.937. Temas comerciales, 1.135. Y de otros temas, 1.990, ¿no? Vamos a hablar un poco también de la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en Perú. ¿Por qué hablo de mecanismos alternativos de solución de conflictos y no hablo de la mediación en general? Porque, como les decía hace un momento, no todas las legislaciones reconocen a la mediación per se, unas reconocen a la negociación, otras a la conciliación, pero como les decía, la aplicación es muy parecida. Entonces, por ejemplo, en Perú, la diferencia entre la conciliación y la mediación ha generado mucha discusión entre los especialistas, mientras la mayoría sostiene que en la mediación el mediador no puede dar fórmulas de arreglo o hacer propuestas de solución. El conciliador tiene esa capacidad. Entonces, básicamente, la diferencia que ellos determinan técnicamente en la aplicación de la mediación es que
En la mediación, el mediador tiene que limitarse a ser la persona que oriente o guíe o facilite la comunicación a las partes. En cambio, el conciliador eh, tiene la potestad que va más allá, que es que puede brindar fórmulas de arreglo o proponer fórmulas de arreglo, ¿no? Eh, el conciliador está enfocado mucho en la parte civil y familiar, eh, en la aplicación de estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, ¿no? Hay una ley de conciliación extrajudicial expedida en 1997. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de normas a nivel latinoamericano, sobre todo sudamericano, son del año 1997, que fue el año en el cual empezó el boom o la consolidación de la mediación a nivel latinoamericano, sobre todo sudamericano, por influencia también de los organismos externos, las ONGs del Banco Mundial, los organismos crediticios multilaterales que fueron quienes apoyaron la consolidación, la creación de normas, porque obviamente la consolidación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, por regla general, dentro de todas las naciones latinoamericanas, ha venido de la mano con la expedición de una norma que regule los mecanismos alternativos de solución de conflictos, ¿no? Los acuerdos que se llegan se deben a la voluntad de las partes sin constituir un acto jurisdiccional, es decir, no tiene ese carácter de sentencia como si tienen en otros países como Ecuador, por ejemplo. La conciliación se realiza en un centro de conciliación extrajudicial que tiene que estar registrado también. Se aplica mucho en la mediación laboral, en las relaciones colectivas de trabajo, que se encuentra regulada en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado en el Decreto Supremo 010-2023. Dicha normativa señala que la mediación es aplicable en la etapa de conciliación durante una huelga. La misión principal del mediador es promover las soluciones y en este caso, si es que se aprueba esta conciliación, tiene la misma naturaleza que un convenio colectivo, es decir, es ley para las partes y es de cumplimiento obligatorio. Entonces, en conclusión, podemos decir que la conciliación en México, en Perú, se la maneja diferente con la aplicación de la conciliación extrajudicial, en la cual el conciliador tiene esa potestad de brindar o proponer soluciones, y se ha consolidado más aún en temas laborales con una ley específica que determina desde el año 2023 la posibilidad de llegar a acuerdos y que esos acuerdos tengan el carácter de un contrato colectivo. Vamos a hablar un poco de Paraguay. Se encuentra regulada la mediación, los más en Paraguay, por la ley número 1879-2002 de arbitraje y mediación. Esta, adicionalmente de esto, también la Constitución Nacional de la República de Paraguay establece en sus artículos 248 y 97 los mecanismos alternativos de solución de conflictos y el reconocimiento de los mismos, el 248 en forma general y el 97 específicamente en temas laborales. Los códigos de procedimiento dan la alternativa a las partes de recurrir a la mediación como mecanismo alternativo de solución de conflictos, obviamente antes de emitir la sentencia. En el momento procesal oportuno, antes de la emisión de la sentencia, se puede aplicar los mecanismos alternativos de solución de conflicto, ¿no? En la República de Paraguay, la aplicación de la mediación es de carácter voluntario, no es obligatorio, ¿sí? Y se pueden aplicar la mediación todos los asuntos que deriven de una relación contractual o otro tipo de relación jurídica que se vincule a ella, siempre que dichos asuntos sean susceptibles de transacción, conciliación o arbitraje. Entonces, aquí la ley de arbitraje y mediación de la 1879 de Paraguay ya establece claramente qué tipos de asuntos son los que se pueden llevar a cabo a través o que los que se pueden llevar a mediación. En este caso habla mucho de los temas contractuales y los que tengan susceptibilidad de transacción, es decir, que por su naturaleza sean susceptibles de acudir a mediación. No todos los temas son susceptibles de acudir a mediación y obviamente estamos súper claros de eso. Acudir a la audiencia sustituye la audiencia de conciliación y tiene los efectos de cosa juzgada desde el momento en que el juez competente la homologa. Esto es importante. Si es que hay una audiencia de mediación, ya dentro del proceso judicial ya se obvia o se pasa a la etapa de conciliación, porque se entiende que no se tuvo los efectos adecuados en la audiencia de mediación. Y el acuerdo que se llegue tiene el efecto de cosa juzgada, sin embargo,
per se el acuerdo no tiene validez propia, ¿no es cierto? Sino necesita el reconocimiento de un juez competente que la homologue, ¿sí? Vamos a hablar un poco de Chile, que también es importante el desarrollo que se ha manejado la mediación en Chile. Tenemos que en el 2001 se creó o se estableció la mediación laboral. En el 2004 se consolida la mediación familiar, la ley 19968. Es importante esta ley porque esta ley es una de las primeras leyes a nivel sudamericano o latinoamericano, diría, que establece a la mediación como un requisito procedimental. Es decir, para acudir o para presentar una demanda en vía judicial en temas de familia, como requisito de la demanda tiene que adjuntarse el acta de imposibilidad de acuerdo en mediación, lo cual ha generado mucha controversia. Para muchas personas se pierde la voluntariedad, el principio fundamental de la mediación, pero yo creo que eso también ha coadyuvado a que aumenten los números de casos atendidos en mediación y obviamente a que el sistema judicial se afloje un poco, ¿no es cierto? Y que permita manejarse de mejor manera. También en el 2005 se estableció la mediación por daños en salud con implementación de unidades de mediación en el Consejo de Defensa del Estado. Hay proyectos pilotos del Ministerio de Justicia que habla de mediación vecinal y comunitaria en el 2008 y hay un proyecto que se llama Mejorando el acceso a la justicia y a la resolución colaborativa de conflictos sociales y familiares del Ministerio de Justicia que ha sido ha tenido gran éxito en la aplicación, sobre todo en los sectores rurales del país chileno, ¿no? Continuando con el tema de Chile, la ley 19968 crea los tribunales de familia y establece ese marco legal que les decía de la mediación familiar en Chile, su promoción, administración y facilita el acceso a ella. Señala que las instancias procesales tienen o deben proceder la mediación. Cuando no procede, se refiere a la mediación previa y voluntaria. A partir de la modificación de dicho artículo se establece de manera categórica la obligación de acudir a mediación, lo que les decía, ¿no es cierto? Entonces, hay una obligatoriedad de acudir a mediación antes de entablar acciones correspondientes ante un tribunal de familia, sobre todo cuando se trata de derecho de alimentos, relación directa entre padres e hijos y cuidado personal de los menores, que son bastante comunes dentro del país chileno, ¿no? Como conclusiones podemos decir que se han desarrollado bastantes proyectos de ONG enfocados sobre todo en mediación familiar y comunitaria. Hay requisitos muy estrictos que se manejan para ser mediador. Obviamente tiene que ser un profesional social, tiene que tener un título de tercer nivel y una formación especializada. Si no, no puede actuar como mediador. Vamos a hablar un poco de Colombia. Y en Colombia hay que entender una cosa, que en Colombia la normativa, el derecho positivo colombiano establece la mediación o diferencia la mediación penal y la conciliación en materia civil. La mediación penal, tal y como lo expone el Código de Procedimiento Penal, establecido en la Ley 906-2004, en el artículo 523, establece que los delitos perseguibles de oficio, cuyo mínimo de pena no exceda los 5 años de prisión, son susceptibles de mediación cuando el bien jurídico no sobrepase la órbita personal del perjudicado, es decir, no afecta a terceros, y cuando la aceptación expresa y voluntaria de la víctima y victimario de someterse a una solución de justicia restaurativa. Entonces, este Código de Procedimiento Penal colombiano establece esta facilidad de poder acudir a la mediación penal, sin embargo, determina ciertos requisitos que son de cumplimiento obligatorio, como el hecho de que el delito no sea sancionado con una pena mayor a 5 años, el bien jurídico no sobrepase la órbita personal, no afecte a terceros, el bien jurídico protegido me refiero, ¿no es cierto? Que se habla en materia penal, y la aceptación expresa de tanto la víctima como el victimario. Las dos partes tienen que aceptar el acudir a mediación penal. Y por el otro lado está la conciliación civil, que desde el punto de vista normativo, la conciliación ha sido objeto de varias regulaciones. El legislador colombiano, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política Colombiana, ha expedido las leyes 23.991, la 4046.998 y la 640/2001, además de otras leyes que de manera específica regulan los aspectos particulares de esta rama. Obviamente,
esta regulación de la mediación o de la conciliación no ha permitido una interpretación adecuada ni un desarrollo adecuado al estar muy dispersas las normas, obviamente, lo que no ha permitido el desarrollo que quisiéramos dentro de la conciliación, sobre todo en Colombia. Y se puede conciliar asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial, eh, temas contenciosos administrativos, jurisdicciones civiles y temas de familia. ¿Sí? Ya yéndonos un poco más al Mercosur, tenemos dos países que son muy parecidos en cuanto a la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Primero nos vamos a enfocar en Argentina. La ley 26589 establece con carácter obligatorio la mediación previo a procesos judiciales, al igual que en Chile. Al proponerse la demanda judicial debe acompañarse del acta expedida y firmada por el mediador, en este caso el acta de imposibilidad de acuerdo, excepto en acciones penales, constitucionales o en temas de divorcios. Se establecen requisitos mucho más exigentes para ser mediador. Hay un requisito bianual, es decir, un requisito eh, que hay un registro bianual, es decir, los mediadores tienen que registrarse cada 2 años previo al pago de una licencia, ¿no? Todos los procedimientos mediatorios al concluir tienen que ser informados al Ministerio de Justicia para fines de registro y certificación. ¿Sí? Es decir, también en Argentina los actos generados por los MAS, por la mediación, las actas no tienen naturaleza jurídica propia, sino necesitan el reconocimiento del Ministerio de Justicia. Y obviamente establece la actuación del mediador y el mediador tiene la posibilidad de pedir ayuda de los profesionales asesorados que son expertos en las distintas ramas de las disciplinas de carácter social, que nos pueden ayudar mucho en la aplicación de la mediación. En Uruguay, como les decía, muy parecido a Argentina, también han existido proyectos de emblemas del fortalecimiento de la mediación, sobre todo por el Banco Interamericano de Desarrollo. Se establece la mediación obligatoria en materia civil, establecida en norma constitucional desde la primera constitución de 1830, enfocada en familia, laboral, civil y consumidores. Hay una ley de la 16995 que establece la asistencia al letrado obligatoria en procesos de mediación. Es decir, que cuando acudes a mediación tienes que ir acompañado de tu abogado, pero esto frenó un poco a la mediación por el número de profesionales, ya que no abastecía los profesionales para poder actuar. Entonces, lo que se hizo es que se derogó para que no todos o no sea un requisito contar con un profesional para acudir a mediación. Cuenta con centros de mediación a nivel nacional. En todos los lugares donde existan juzgados van a tener un centro de mediación. Y por último, vamos a hablar un poco de mi país. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos tienen una larga trayectoria jurídica en el Ecuador. Nacen se reconocen normativamente los mecanismos alternativos de solución de conflictos en 1963, donde en 1963 se dicta la primera ley de arbitraje comercial, la cual no fue de mayor uso y aplicación por desconocimiento y por falta de promoción, sobre todo. Ya en la década de los 90, debido al amplio desarrollo internacional del arbitraje, surge la necesidad de desarrollar legislación sobre MAS en el Ecuador. Es así que el 4 de septiembre de 1997 se promulga la Ley de Arbitraje y Mediación en el Ecuador, la cual todavía se encuentra vigente y tiene como premisa fundamental privilegiar y garantizar la aplicación adecuada de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. En lo principal, esta ley de arbitraje y mediación regula la mediación comunitaria y el arbitraje con mecanismos privados para llegar a acuerdos satisfactorios para las partes. Aparte de esto, también el artículo 190 de la Constitución ecuatoriana reconoce a la mediación y al arbitraje como mecanismos alternativos de solución de conflictos bajo dos preceptos fundamentales, que se apliquen en materias que por su naturaleza se puede transigir, materias transigibles, y que se lo haga con sujeción a la ley. Esos son los dos requisitos que establece la Constitución ecuatoriana en cuanto a la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y a manera de conclusión, lo que podemos decir es que los BAS, y particularmente la mediación y la conciliación, se encuentran en un proceso de desarrollo
en América Latina, desarrollo y consolidación, existiendo países donde se puede identificar que existen más avances en cuanto a la consolidación de estos mecanismos. Existen muchas legislaciones, sobre todo en el Mercosur, que se plantea la mediación obligatoria enfocada particularmente en materia familiar. ¿Por qué es importante determinar que se plantea la mediación obligatoria? Porque las normativas han determinado que la mediación coadyuva al descongestionamiento del sistema judicial ordinario. ¿Sí? En la mayoría de países la aplicación del MAS tiene un porcentaje alto de aceptación y alto de efectividad, es decir, más gente acude y más gente llega a resolución. Más del 90% de efectividad es lo que se tiene dentro de la mediación y la conciliación. Los acuerdos son producto de la voluntad de las partes, es decir, nadie los va a poder obligar o coercionar a llegar a un acuerdo, si bien es cierto, los mediadores guían y los conciliadores pueden dar fórmulas de arreglo, eso no significa que tengan la potestad de influir en el acuerdo. Y existe un alto porcentaje de cumplimiento de los acuerdos, es decir, los acuerdos que se llegan a establecer en mediación, por lo general, son cumplidos. Sí, y con eso y con el agradecimiento, espero que esta charla, esta ponencia haya sido de su total agrado y quedo totalmente atento a cualquier inquietud que tenga la amable audiencia. Muchas gracias. Gracias. Queremos invitar a nuestra comunidad a que plantee sus preguntas a través del chat o mediante nuestras redes sociales. Hay una pregunta muy interesante que nos están haciendo acá y dice, a nivel de Latinoamérica, ¿cómo la mediación contribuye a solucionar conflictos en la comunidad y en la familia? A ver, es importante determinar, haciendo un análisis estadístico, que la mayoría de casos en Latinoamérica, podríamos decir que aproximadamente el 70% de casos que se resuelven en mediación y conciliación tienen que ver con temas familiares, ¿no es cierto? Todo lo que implica los temas familiares, que puede ser desde la fijación de una pensión de alimentos a los menores, la regulación de visitas y todo lo que conlleva la responsabilidad filoparental, se establece un alto índice de casos que se los maneja en mediación. Y obviamente esto contribuye mucho, sobre todo, a garantizar un principio fundamental de los niños, que es el principio de interés superior del niño. ¿Por qué? Porque obviamente los procesos de mediación son mucho más baratos, no son costosos, muchas veces son gratuitos y son mucho más rápidos que la vía judicial. Es decir, si es que se logra establecer acuerdos dentro de mediación, permite garantizar los derechos de los niños de una forma mucho más rápida y oportuna. Justamente hacia eso se dirige la siguiente pregunta y dice, dentro de su experiencia, ¿cuál de los países latinoamericanos que usted ha podido observar ha tenido mejores resultados con la promoción y la aplicación de mecanismos alternativos de soluciones de controversias? Eh, bueno, ahí podemos hacer unos análisis que quizás perdería un poco la imparcialidad, porque desde mi criterio, haciendo ya un análisis muy imparcial, podríamos decir que Ecuador tiene un índice de aumento de casos bastante interesante, ¿no? Ya podemos llegar a decir que estamos por tener un porcentaje o un número de 100.000 casos al año ingresados en mediación. Y obviamente, si hacemos relación o hacemos un análisis comparativo con los 18 millones de habitantes que tiene el Ecuador en comparación de países mucho más grandes, podríamos decir que se ha consolidado bastante bien la mediación dentro del país. Sin embargo, de aquello, me parece que normativamente hay países que tienen normas mucho más, que incentivan más la mediación, como Uruguay, como Argentina, como Chile, que establecen ya normas o instrumentos normativos que establecen o que determinan o regulan la aplicación especializada de la mediación. Hay una pregunta acá que dice, si recuerdo la conferencia del doctor Barragán con respecto a
todo el tipo de personas que existen en diferentes países de Latinoamérica, como es el caso de México, ¿cuál cree usted que es supongo yo que dice, cree usted que es la influencia de los factores culturales en las prácticas de mediación? ¿Qué rol Es- tienen los factores culturales de las diferentes etnias que constituyen los países de América Latina? A ver, los factores culturales son determinantes para regular las relaciones existentes entre las personas. ¿Qué quiero decir con esto? El factor cultural determina inclusive cómo tú aplicas una norma, ¿no es cierto? Porque la normativa o la ley regula las relaciones interpersonales, pero hay personas que tienen una visión o una cosmovisión diferente de las relaciones, cómo se manejan, ¿no es cierto? Es por eso que muchas veces lo que se promueve mucho dentro de los países es una mediación intercultural o comunitaria. Es decir, que la mediación como tal se lo pueda, se la pueda llevar a cabo, pero analizando o determinando y aplicando sus preceptos y principios culturales. Es decir, la persona que ayuda a resolver los conflictos tiene que conocer y entender las culturas y más allá de conocer y entender, tiene que ser parte o formar parte de las culturas. Es decir, las culturas no tienen que acoplarse a la mediación, sino la mediación por su principio de flexibilidad tiene que acoplarse a las culturas para determinar una forma más adecuada de aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. ¿Sí? Sí. Y esta sería la última pregunta que dice, ¿cómo considera usted que debería ser una capacitación adecuada a nivel de sociedad sobre el uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias? Es una excelente pregunta, diría yo, ¿no es cierto? Eh, Primero, la aplicación, la formación adecuada se basa primero dentro de la propia promoción de los mecanismos alternativos de la solución de conflictos. ¿Y enfocada en qué? En que dentro de las instituciones de educación, desde el colegio, desde la escuela, desde la educación primaria, secundaria, tiene que enseñarse a las personas a saber cómo manejar y resolver sus controversias y no enfocarse en tener una resolución conflictiva o litigiosa, sino tratar de que estas personas tengan la posibilidad o la capacidad de dialogar y conversar para poder resolver sus conflictos. Porque si es que desde pequeños nosotros enseñamos a los niños, ¿no es cierto?, a manejar de mejor manera sus conflictos o a tratar de mejor manera los conflictos, sabemos que ellos tienen la capacidad o se encontrarían más abiertos para actuar o para llevar a mediación sus controversias. Es decir, la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos o la promoción en la aplicación tiene que venir desde campañas de concientización dentro de las escuelas, dentro de los colegios, dentro de las primeras etapas de vida de las personas, para que estas personas puedan ir orientadas a evitar la cultura del conflicto y del litigio y cambiarla por la cultura del diálogo y la pacificación. Qué importante todo lo que hemos estado aprendiendo el día de hoy, parte de lo que les hemos querido llevar a través de este segundo día de la jornada que hemos estado realizando, la Jornada Internacional Mediación y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, Soluciones Innovadoras para Conflictos Globales y Empresariales, organizado por la Universidad UCENS y el IPOT de Ecuador. Estimadísimo maestro Sebastián Benítez, que en nombre de la Universidad UCENS queremos ofrecerle este reconocimiento por su participación tan importante con la conferencia Contexto Latinoamericano de la Mediación. Para nosotros ha sido un honor que nos haya acompañado en este segundo día de jornada. Nos parece que es importantísimo el tema que usted ha tocado porque ha hecho una comparativa muy importante
de cómo nosotros como hermanos hispanoamericanos estamos compartiendo cada vez más este valor importantísimo de desarrollar prácticas, de introducir nuevas formas para solucionar las controversias que abarque desde la familia, la comunidad, la escuela, y de verdad ha sido importantísimo lo que usted ha venido a comentar el día de hoy. De nuestra parte, muy agradecidos con su participación y ofrecerle este reconocimiento en nombre de nuestra universidad y de la audiencia que nos acompaña. De mi parte, igual, muy agradecido, muy reconocido por esta oportunidad y también me pongo a las órdenes de la universidad y de cada uno de ustedes para seguir hablando de este tema tan interesante y tan importante como es los más a nivel de Latinoamérica. Muchas gracias. Un abrazo. Un saludo.